Un segundo, ya. Muy buenas noches, querido público. Vamos a dar inicio a la conferencia virtual, el contrato de locación de servicios y sus implicancias ante el COVID-19. Este evento es organizado por el Instituto Peruano de Derecho Civil y contamos con la presencia de reconocidos profesionales. En primer lugar, queremos saludar al profesor Mario Castillo Freire, quien es profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster y doctor en Derecho por la misma casa de estudios, miembro del número de la Academia Peruana de Derecho y académico correspondiente de la Academia Asturiana de Jurisprudencia y Legislación. También es socio fundador del estudio Mario Castillo Freire y autor de innumerables trabajos y obras académicas. También nos acompaña el profesor Fernando Márquez, quien es abogado, doctor en Derecho, académico de número de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, Argentina, profesor titular de Derecho Privado en las Universidades Nacional y Católica de Córdoba, autor de varios libros y más de 300 artículos, conferencista en el país y en el extranjero, socio director del estudio Márquez y Calderón. También tenemos el honor de que nos acompañe el profesor Roger Vidal, quien es magíster en Derecho Civil Comercial y candidato a doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor en la profesor de Derecho Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad San Martín de Porres, así como presidente del Instituto Peruano de Derecho Civil y miembro del Instituto Brasilero de Derecho Contractual. Vamos a dar inicio a esta conferencia con las palabras que tiene preparadas para nosotros el profesor Mario Castillo Freire. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Bueno, ante todo, mi saludo a los queridos colegas que nos acompañan en esta conferencia y a todo el público que ha tenido a bien el vernos. El problema de la pandemia o del virus COVID-19 nos plantea sin duda un fenómeno nuevo, un fenómeno que a todos nos ha tomado por sorpresa. Pero la pregunta que hay que formularnos es si los problemas que acarrea en el campo del derecho el COVID-19 son problemas nuevos o son problemas de siempre que ahora los advertimos con mayor nitidez. En realidad, yo sospecho que muchos de los problemas ante los que nos encontramos son problemas antiguos, pero tienen una característica peculiar, y es que ahora todos se nos han presentado de golpe. Usualmente en las relaciones en una sociedad, en las relaciones contractuales, en las relaciones comerciales, los problemas se plantean en algunos casos donde la patología del incumplimiento de las obligaciones y de los contratos indica pues que tal contrato no se cumplió por alguna causa determinada y qué va a pasar con el deudor. Bueno, en las circunstancias actuales nos plantean tal vez similares preguntas y otras más sin duda, pero de corte generalizado. Todo, como dije, se vino de golpe. Ahora, los problemas de incumplimiento de obligaciones o de inminente incumplimiento de obligaciones no solamente se van a presentar en las obligaciones de hacer y específicamente en las obligaciones de los contratos de prestación de servicios y específicamente lo que es objeto de este conversatorio en el contrato de locación de servicios. Sin duda, los problemas que se están planteando se extienden tanto a aquellos contratos con obligaciones de dar, de hacer y de no hacer, de tal manera que es un problema general. Y tratándose de un problema general, voy a referirme al problema en su conjunto para luego que nos podamos centrar en el tema de las obligaciones de hacer y de la locación de servicios. ¿Cuál es el fenómeno del que estamos hablando? Digamos, en principio, si este fenómeno, digamos, no ocasionara la imposibilidad de ejecutar una obligación, por más fenómeno ante el que nos encontremos, no habrá un problema jurídico por delante, dentro de la doctrina tradicional. Es decir, si lo que yo tenía que hacer, por ejemplo, era disertar a través de una videoconferencia con una universidad que había contratado mis servicios para hablar
una charla sobre cláusula penal y tenía que hacerlo el día de hoy, pues tranquilamente podré hacerlo el día de hoy vía videoconferencia y ejecutaré mi obligación. O sea, y además ejecutaré mi obligación de la manera convenida, porque si nos ponemos a pensar, mucho de lo que estamos hablando también va de la mano con la alteración del principio de identidad, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo haber sido contratado para dictar una conferencia en el campus de una universidad que el dictarla a raíz de las circunstancias por videoconferencia o por este sistema que estamos utilizando ahora. Entonces, nos tenemos que referir a aquellas obligaciones en donde se va a presentar problemas de incumplimiento. ¿Y problemas de incumplimiento por qué? Porque el fenómeno producido pueda determinar la imposibilidad de ejecutar estas obligaciones. ¿Estaríamos ante un supuesto de caso fortuito de fuerza mayor? ¿Es un supuesto de la naturaleza o es un supuesto fruto derivado de un acto de la autoridad? En realidad, fíjense ustedes, si no hubiese una norma legal que nos impidiera salir a la calle, ¿no es cierto? Si pudiéramos salir a la calle, el virus o la existencia latente de ser contagiados por el virus no nos impediría cumplir con una obligación que implicase el salir a la calle y ejecutarla. Es decir, si un escultor tenía que esculpir una piedra que habían colocado en el centro de un parque público para una municipalidad, pues podría salir de su casa y seguir esculpiendo la piedra para terminar con la ejecución de la obligación. Entonces, no es precisamente una imposibilidad derivada de las circunstancias naturales, sino es una imposibilidad derivada del mandato de la ley. O sea, es una cosa rara, es una especie de caso fortuito transformado legalmente en fuerza mayor. Lo que determina el incumplimiento no es el caso fortuito, lo que determina el incumplimiento es la decisión de la autoridad, el supuesto de fuerza mayor. Ahora, ¿esto está regulado en el Código? Sí está regulado en el Código peruano, está regulado en los artículos 13.15 y 13.16. El artículo 13.15 determina que el caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Y el 13.16 lo complementa diciendo que la obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor. Luego trata, ¿no es cierto?, de que, digamos, el acreedor podría, aunque pudiendo ser cumplida después o tardíamente, perder interés en el cumplimiento de la obligación y al deudor también ya no ser razonable que le ejecute, ¿no es cierto? Eso es el complemento del 13.16. Entonces, va a haber obligaciones en las cuales, ¿no es cierto?, exista la imposibilidad total de cumplimiento. Se les aplicará el caso fortuito de fuerza mayor. Muy bien. Y aquellos supuestos en que la obligación sea solo parcialmente ejecutable, para lo cual también sería de aplicación la norma. Ahora, no hay duda si la obligación, voy a poner el ejemplo extremo, si la obligación no puede ejecutarse por imposibilidad total, no hay duda de que la obligación se debe extinguir. Es decir, no creo que esa sea la duda en los tiempos actuales, porque, digamos, para dudar sobre ese tema tendría que haber una situación muy especial. La normalidad no implica que se dude de eso. Pero la duda está en si va a tenerse que ejecutar la contraprestación debida. Es decir, si yo no puedo hacer la escultura que tenía que hacer frente a una municipalidad, a una institución, ya no la voy a poder hacer. Esa obligación, digamos que se extingue, ¿ya? Si voy a recibir o no una contraprestación. Es decir, ¿me van a tener que pagar por no haber hecho la escultura o no? El Código Civil en esta materia da una respuesta uniforme, el Código Nacional. Y la respuesta uniforme, que la da tanto en obligaciones de dar, el artículo 1138, en obligaciones de hacer, el 1156, y en obligaciones de no hacer por remisión al 1156, el 1160, es el periculum es debitoris. O sea, el riesgo de perder la contraprestación pactada, si la hubiere, lo sufre el deudor. De tal manera que ese escultor se quedará
sin la contraprestación, ¿no es cierto? El abogado que se había comprometido a reunirse personalmente con un cliente, ¿no es cierto?, por un asunto extremadamente confidencial, que tenía que ser una reunión personal, y el cliente ya perdió interés por el paso del tiempo en esa reunión, bueno, no va a poder ejecutar la obligación y no va a recibir la contraprestación. Entonces, ese es el tema, ¿no es cierto?, fundamental. Y claro, el asunto se complica, y con esto acabo para no pasarme más, el asunto se complica cuando nos encontramos con obligaciones cuyo cumplimiento ya ha comenzado, por ejemplo, los contratos de arrendamiento, ese tipo de cosas que seguramente van a hacerse referencia después. Tengas en cuenta que acá en muchos casos hay un tema de innovación legal, ¿no? Por ejemplo, con los colegios. Ya no se va a dictar clases presenciales, sino a través de videoconferencias. Esa es una innovación legal. Entonces, la ley cambia la naturaleza de la obligación. Entonces, la pregunta es, ¿la ley cambió una obligación de dictar una clase presencial por una obligación de dictar una clase virtual? Pero no tocó nada sobre la contraprestación. Entonces la contraprestación no ha variado. Esa sigue siendo la misma. ¿Se podrá renegociar o no? Tema delicadísimo. Y aquí simplemente dejo una frase nomás. No hagas con otro lo que no quisieras que te hagan a ti. Porque todas aquellas obligaciones que promuevas renegociar como deudor, acuérdate de acciones que tus deudores te pedirán renegociar a ti en calidad de acreedor. Así que ahí hay que tener mucho cuidado. Me quedo aquí. Muchas gracias, profesor. Muy interesante. Gracias. Ahora vamos a proceder con la exposición del profesor Fernando Márquez. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí siempre un motivo de mucha emoción poder estar en Perú. Y yo me siento que estoy en Perú en este momento, que es mi segundo país, sin duda, porque allí tengo grandes afectos, como los profesores Roger y Mario y tantos otros, y tantos recuerdos de momentos especialmente vividos. Así que muchas gracias por dejarme participar. Lo escuchaba recién a Mario, que siempre es tan claro y tan realista. Y claro, creo que los problemas que se están planteando en el Perú son los mismos que se plantean en la Argentina, sin duda. Y desde este punto de vista se puede hacer un análisis estrictamente de derecho positivo. ¿Cuáles son las herramientas de las que disponemos ante estos supuestos en los que ha planteado Mario? Sin duda que la interpretación de todo el Código Civil, no me cabe duda que va a ser realizada bajo las normas de un prisma de la emergencia, ¿no? Estamos en el medio del problema, con lo cual tampoco es muy fácil hablar de lo que podría pasar. Sin duda que el principio de la obligatoriedad de los contratos sigue vigente. No hay ninguna norma general en la Argentina que haya dispuesto que los contratos no se cumplen. Sí hay normas particulares. Mario habló, por ejemplo, de los contratos de locación, aquí, o de arrendamiento, no de locación de servicios. Nosotros en el Código Civil nuevo ya no lo llamamos locación de servicios, sino contrato de servicios. A la locación se la limita al arrendamiento de cosas. Y allí sí el Poder Ejecutivo, porque en la Argentina está disuelto prácticamente el Congreso no ha tenido casi participación, todo se está regulando a través de decretos de necesidad y urgencia, y dictó un decreto de necesidad y urgencia regulando los contratos de locación con prórrogas, diferimientos de pago, prohibición de actualización, etc. Pero en materia específicamente de servicios sí hay normas, como dice Mario, porque hay una norma que prohíbe a ciertas actividades llevarse a cabo. Entonces hay actividades permitidas y hay actividades prohibidas. En las actividades permitidas, el contrato deberá cumplirse. Pero claro, deberá cumplirse igual, como dice Mario, en los servicios educativos. Aquí en realidad no ha habido una norma que les haya impuesto el dictado por medio de medios telemáticos. ¿Puede el acreedor renegociar ese contrato? Porque en realidad se le está cambiando la naturaleza del medio por el cual se le está dictando. Esto es algo que se está planteando en la Argentina. En la Argentina, como el código es muy nuevo, también nos ha dado o ha incorporado muchas
instituciones o herramientas que nos van a servir para interpretar este difícil momento. Fíjense que incorporaron un artículo sobre contratos de larga duración. Y la mayoría de los contratos de servicios, por lo menos los importantes, son de larga duración. Y este artículo, que es el 1011, cuando habla de los contratos de larga duración, dice, en el contrato de larga duración, antes de rescindir, la parte que pretende la rescisión le debe dar la oportunidad razonable de renegociar de buena fe a la otra parte sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos. Es que el principio de obligatoriedad de los contratos está previsto, por supuesto, en el 959 del Código Civil y Comercial Argentino, y el 960 le dice que los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones. Es un código muy liberal en el sentido contractual. Sin embargo, en el artículo siguiente, en el 961, dice, pero los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Con lo cual me parece que la estándar de buena fe del ejercicio del no ejercicio de los derechos de manera abusiva va a presidir esta posibilidad de readecuación de los contratos permitidos. En materia de los servicios prohibidos, el tema es diferente porque estamos a un mes de aislamiento. Por lo tanto, todavía no sabemos cuánto más podrá extenderse y cuáles contratos se harán definitivamente imposibles y cuáles lo han sido solo temporalmente. Y esto está receptado, como está receptado en el Código Peruano, en normas vinculadas a las obligaciones. Cuando habla de la imposibilidad de cumplimiento, el artículo 955 habla de la imposibilidad sobrevenida por caso fortuito fuerza mayor que hace de incumplimiento definitivo a la prestación. Y por supuesto, si se puede invocar un caso fortuito, fuerza mayor, para nosotros la noción de fuerza mayor la hemos eliminado del código. Caso fortuito implica tanto los hechos de la naturaleza como los llamados hechos del príncipe. Si es definitivo, ya no se podrá cumplir, y coincido con Mario que la contraparte no tendrá derecho a ninguna contraprestación porque hay un hecho externo, sobrevenido, ajeno a la posibilidad de quien debía el servicio de cumplirlo, por lo tanto no podrá exigir el cumplimiento. Si ha habido cumplimientos parciales, por supuesto tendrá derecho a que se le pague parcialmente sus servicios. El tema es con que ahora, por ejemplo, se están abriendo nuevos servicios ante la posibilidad de que se cumplan. El prestador de servicios lo primero que va a decir es: yo quiero seguir con el contrato. El Código Civil dice que la imposibilidad temporaria no tiene efecto extintivo, sino que tiene efecto suspensivo de la obligación, salvo que el plazo sea esencial. Por supuesto, si yo tenía la fiesta de casamiento de mi hija justo el fin de semana que comenzaron las medidas de prohibición de reuniones, la imposibilidad es absolutamente definitiva, aunque hoy el prestador pudiese venir a ofrecerme la fiesta. O cuando su duración frustra el interés del acreedor. Y aquí tratamos con estándares abiertos, ¿no? Porque el interés del acreedor, un concepto muy necesario para entender las causas fin y cuáles son los ámbitos de protección que merece el acreedor, está también receptado ahora en el artículo 1090 del Código Civil y Comercial, al receptar la figura de la frustración de la finalidad del contrato, y cuando la frustración del interés del acreedor ha quedado definitivamente frustrada, pese a ser todavía posible el cumplimiento por parte del deudor, entonces le da la posibilidad de resolver el contrato por frustración de la finalidad definitiva, y dice el 1090, si la frustración fuera temporaria, hay derecho a resolución solo si se impide el cumplimiento oportuno de la obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial. Es decir, es el mismo concepto que usa antes, el 956, la imposibilidad temporaria. Habrá que ver entonces, cuando se empiece a abrir la economía, medidas tan necesarias pero tan difíciles de tomar, ante la posibilidad cierta de que la pandemia se extienda y
también la certeza de que nuestros países no están preparados para afrontar esta pandemia, cómo las partes se reúnen a determinar si esta imposibilidad temporaria se ha constituido en definitiva o no. Nosotros venimos proponiendo desde que comenzó este tema, y en cursos, y en los cursos de grado, y en los de posgrado, que la función del abogado en este momento va a ser muy importante. A pesar de que la justicia se ha cerrado, hay una crisis institucional importante, el Poder Ejecutivo es prácticamente el único que tiene la palabra sobre el problema, están las legislaturas sin funcionar, está el Poder Legislativo, el Judicial funcionando solo para medidas urgentes, como si fuera una feria judicial de verano, para pedir solo medidas urgentes en temas de familia o internaciones. Pero claro, todos estos temas nos llevan a la justicia, con lo cual, si nosotros queremos dar soluciones razonables y haciendo honor a nuestro juramento de cuando nos invistieron de la posibilidad de intermediar en los conflictos, cuál es la función del abogado, creo que el abogado aquí va a tener una función realmente importante en tratar de acercar posiciones, tratar de que los contratos se readecúen, que los intereses del acreedor y del deudor sean satisfechos, y que esto no llegue a instancias judiciales que siempre, no tengo ninguna duda, no son favorables desde ningún punto de vista para ninguna de las partes. Bueno, este ha sido mi tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muy interesante su punto de vista. Ahora estamos listos para escuchar al profesor Roger Vidal. Gracias, doctor Milo. Agradecer al profesor Fernando Márquez, al profesor Mario Castillo, al profesor Milo Ruiz. Es importante compartir en estos nuevos espacios, ¿no? Yo creo que hace 10 años nadie hubiera pensado encontrarnos en una computadora y compartir algunas ideas. Solo a manera de puntualizar, quiero precisar que el Código Civil peruano, respecto al contrato de locación de servicios, lo regula de la siguiente forma, ¿no? Por un lado, tenemos al comitente, que viene a ser la persona jurídico natural, que va a ser de acreedor, y por otro lado, tenemos al locador, esta persona jurídico natural que se le podría denominar deudor. En las prestaciones enmarcadas dentro del contrato de locación de servicios, tranquilamente se puede encontrar obligaciones de dar, hacer y no hacer. Una importante característica que los diferencia del derecho laboral, porque en algunas oportunidades se suele confundir la locación de servicios con un contrato de trabajo, es que en la locación de servicios no existe subordinación. El locador, ¿no?, a título personal y intuitivo personal, va a realizar determinado servicio intelectual o material. Es importante destacar este punto. Y dentro del marco que el profesor Mario Castillo nos puso interesantes ejemplos, bajo esta pauta voy a poner algunos otros ejemplos para poder dar una idea más sencilla de la importancia del contrato de locación de servicios. El ejemplo que puso el profesor Mario, ¿no?, sobre el abogado. Habría que determinar si el estudio de abogados o el abogado se encontraba dentro de un contrato sujeto a plazos, de repente 6 meses o de 1 año por una asesoría mensual complementaria, o de pronto se le contrató para determinado proceso judicial o arbitral. Lo mismo puede suceder con un estudio contable, ¿no?, que buena cuenta el servicio de contabilidad mensual va a ser muy importante para el negocio de los abogados, que se pueda estar respetando el tema de los plazos tributarios, y un poco ver también el tema de los peritos, de pronto un perito que debería de entregar un informe para un proceso arbitral o judicial, ¿no? Respecto a personas jurídicas, en el tema de locación es muy amplio, ¿no? Si un poco empezamos a determinar otro tipo de contratos, tengamos en cuenta que si bien la mayoría de investigadores, algunos profesores están bastante preocupados con el contrato de arrendamiento, pero es importante también tener en cuenta que vía contrato de locación de servicios se brindan otro tipo de contratación. Puede ser intermediación laboral, tercerización, distribución, que tienen muchas obligaciones y que están sujetas a cláusulas muy diversas, ¿no? Un poco les pongo
un claro ejemplo de todo esto. Un contrato de obra, ¿no? Que se entendería, según las medidas que tome el gobierno peruano, puede hacer que parte de la contratación en lo que viene a ser la obra pública o privada podría estar levantada. Es importante establecer los contratos de locación adicionales, como podrían ser la consultoría en salud y seguridad en el trabajo. Sin embargo, es bastante amplio. Consideramos que en estos días surge un congelamiento de las relaciones obligacionales. Van a haber imposibilidades por parte del deudor, del acreedor, que puedan cumplir con la prestación y con la contraprestación. Y acá trae a colación el principio de buena fe contractual. ¿Cuál va a ser el poder de negociación que tengan los contratantes para suspender los plazos en los contratos, de pronto no pagar ningún tipo de resarcimiento, o por otro lado, si las partes consideran resolver el contrato? Entonces, consideramos que en estos días van a haber diferentes supuestos contractuales. Uno deberá de analizar el tipo de contrato, deberá de analizar el Código Civil, y siempre bajo el principio de la buena fe contractual. Finalmente quiero hacer un análisis que también lo dejo a consideración del panel de manera breve. Sobre todo en sede peruana se discute mucho respecto al contrato de arrendamiento. Tenemos arrendamientos que son para vivienda, donde si tú no pagas renta y estás en posesión, tu uso y disfrute sobre este bien sigue siendo permitido, pero tenemos contratos de arrendamientos que están destinados a negocios, restaurantes, bares, que lógicamente por imposibilidad de que generen su negocio no pueden estar efectuando sus servicios y están imposibilitados. Se discute mucho si el actual Código Civil, bajo las figuras de caso fortuito, fuerza mayor, causa no imputable a las partes, de pronto por la excesiva onerosidad de la prestación, la excepción de incumplimiento, podrían dar algún tipo de respuesta a los diversos casos que están sucediendo, o tal vez sí hace falta que el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, como sucede en Argentina, la cual se encuentra legislando, pueda emitir una norma especial a fin de poder brindar tutela a muchos problemas contractuales que están sucediendo en estos momentos. Muchas gracias, profesor Roger Vidal. Sin duda, muy interesante su punto de vista. Creo que luego de haberlos escuchado a casi todos los profesores, queda muy poco por decir, pero trataré de ensayar algunas ideas. Y creo que hoy estamos ante los clásicos ejemplos que poníamos de pérdida de la prestación o de imposibilidad de la prestación sin culpa de las partes, como el ejemplo del laboratorio, que decíamos esto nunca va a pasar, ¿no? Por ejemplo, si es que hay una pandemia o viene un ataque zombie o qué sé yo, esto nunca va a pasar. Pero hoy, como dice el profesor Castillo, nos han venido todos los supuestos juntos. Entonces, y estamos ante una oportunidad, que también, como decía el profesor Fernando Márquez, que pocas veces tenemos los abogados, que es tiempo para debatir y construir una postura que prevenga el conflicto. Entonces tenemos un espacio de discusión respecto a cómo se van a resolver ciertas situaciones, y que esperemos que el Poder Judicial o el arbitraje acojan algunas posturas para evitar el conflicto, porque indudablemente luego de esta crisis es inevitable que venga una serie de causas, de litigios, y que no necesariamente van a beneficiar a las partes, sino que probablemente pierdan ambas partes en un eventual litigio. Entonces, en el contrato de locación de servicios, por lo menos en Perú, es un contrato muy usado, y es un contrato que a la vez, creo yo, es muy maltratado, si cabe el término, por los jueces laborales, porque siempre los jueces laborales intuyen que acá se encubre una relación laboral, ¿correcto? Entonces, esto es muy peligroso en el contexto actual, porque luego podría decirse que si se resuelve un contrato de locación de servicios, el juez laboral intervenga y le dé tutela al sujeto resuelto a través de la norma laboral, por lo cual es muy importante distinguir el contrato de locación de servicios del contrato laboral. Eso como primera idea. Creo además que es un contrato muy vigente y que la prestación requiere cierta
participación o ejecución del sujeto deudor que no va a poder ser cumplida producto de este contexto de la pandemia. Entonces creemos que la mayoría de contratos, no todos, pero la mayoría de contratos de locación de servicios se van a devenir en objetos jurídica o físicamente imposibles, por lo cual se va a tener que buscar o la renegociación o la resolución del contrato. Entonces, acá surge un tema interesante, que es cuando la parte tiene un canal alternativo para cumplir con la prestación del contrato de locación de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Si la parte tenía la posibilidad, por ejemplo, ¿no?, un entrenador de atletismo entrenaba a un sujeto en el parque, indudablemente ya no puede hacerlo. Pero si estamos ante un psicólogo que brindaba una terapia al paciente, ¿puede hacerlo por un medio tecnológico? Sí, sí puede. Pero el paciente se sentirá cómodo, el paciente sentirá que esto no puede ser expuesto producto de la vulnerabilidad de la tecnología. ¿Estamos ante una misma prestación o estamos ante una dación en pago o una novación objetiva, perdón, una novación subjetiva? Indudablemente acá interviene el tema del principio de identidad, porque el contrato de locación de servicios en el artículo 1766 del Código Civil peruano resalta el carácter personalísimo del contrato de locación de servicios. Entonces, si jugamos con todas esas alternativas de poder cumplir por un canal diferente, de aceptar una prestación diferente a la pactada inicialmente, del principio de identidad y del carácter personalísimo, estamos ante una variante del contrato de locación de servicios bastante interesante que creo que da espacio para el debate. Además, tenemos otra discusión que a mí me gusta mucho y que sé que al profesor Castillo también, que son las obligaciones de medios y resultados. En el contrato de locación de servicios es tal vez el contrato donde más se puede ver si existe o no esta diferencia. En el Código Civil peruano no hay una diferenciación expresa, podría decirse que hay una tácita, y según tengo entendido, el profesor Márquez me corregirá, en el nuevo Código Civil argentino sí hay una diferenciación de las obligaciones de medios y resultados, lo cual es interesante porque esto tendrá que ver al momento de resolver, renegociar o indemnizar a las partes si es que estamos ante una obligación de medios o resultados. Esto lo dejo como un tema para conversar posteriormente con los integrantes del panel. Y otro elemento importante del contrato de locación de servicios es la temporalidad. Entonces, si tenemos un contrato que por naturaleza es temporal, indudablemente, si estamos en un contexto de pandemia, de incertidumbre, de no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, también se pierde lo que es la utilidad y el interés en la prestación, porque eso se va a diluir en el tiempo, y no siempre va a ser necesaria la ejecución de la prestación. Si yo tal vez necesitaba la asesoría de marketing de una empresa para determinada mes o determinada temporada, pero esta ya pasó, se ha perdido la utilidad en el contrato. ¿Qué remedio contractual aplicaremos? Es otra cuestión muy interesante. Y finalmente quería plantear este tema de debate, que es el contrato de locación de servicios está intrínsecamente ligada a la labor que ejerce el abogado y el médico, creería yo, ¿no? Son los ejemplos por excelencia que se ponen en las aulas. Entonces, hoy, ante un contexto de pandemia, encontramos a muchos médicos ejerciendo contratos de locación de servicios para salvar vidas. Entonces, ¿habrá supuestos de responsabilidad por parte de quien contrató a este médico si es que no lo dotó de la protección necesaria, lo colocó en una situación de excesivo riesgo? El contrato de locación de servicios contempla esto, estamos ante una obligación de medios o resultados nuevamente, entonces creo que va a ser un tema interesante que posteriormente va a dar mucho para el debate, porque la mayoría, hablo más que nada de las clínicas privadas, los médicos trabajan por locación de servicios. Entonces, estos médicos, el locatario, el locador, tiene supuestos de responsabilidad
¿Qué va a pasar? Estamos ante una pandemia, esto excluye a la clínica, al centro hospitalario de un supuesto responsabilidad, o sí, porque también vamos a ver cómo se ejecuta el contrato, pero también tenemos que tener en cuenta qué va a pasar después, sobre todo con las prestaciones ejecutadas por el personal de salud, ¿no? Entonces dejo esa interrogante al panel para ver qué opinan sobre ello. Muchos de los temas que plantearon tanto Milo como el doctor Milo Ruiz como el doctor Roger Vidal son recurrentes, ¿no? Creo que la cultura jurídica que tenemos es muy parecida, las situaciones económicas, financieras, sociales, estructurales son muy parecidas, y muchos de estos problemas son los que se están tratando de solucionar en el medio de la emergencia, que es lo más difícil de pensar, ¿no? Porque si esto lo pensáramos dentro de 10 años, yo estaba estudiando la responsabilidad por contagio, y lo primero que se me ocurrió es pedirle a mis colegas españoles qué experiencia habían tenido con las pandemias que habían tenido el siglo pasado. Tuvieron dos grandes pandemias, una a principio de siglo y una a fin de siglo, con la gripe porcina. Y es bastante particular porque tienen otra visión. Ellos encaran el tema desde una responsabilidad del Estado por las prestaciones que debieron prestar, y no en la responsabilidad individual, que es la que nosotros por lo general buscamos. Voy a hacer dos referencias del derecho argentino a dos temas que ustedes plantearon, ¿no? El tema de la locación de cosas, que no es una prestación de servicio, pero que Roger lo planteó. Aquí se dictó una norma, un decreto de necesidad y urgencia, que ha dictado medidas excepcionales para cierto tipo de contratos, no para todos los contratos, ¿no? Un listado de contratos que consideran a los locatarios más vulnerables. Pero claro, quedan una cantidad de contratos de grandes empresas que quedan excluidas de esta moratoria general. Si el locatario no puede pagar o no quiere pagar, no paga. Se prorrogan todos los contratos hasta el 30 de septiembre, aunque tengan vencimiento anterior. No se permite ningún tipo de actualización, se suspende la ejecución de cualquier tipo de sentencia de desalojo hasta el 30 de septiembre. Pero claro, quedan todos los grandes contratos, y esos grandes contratos, mucho, por ejemplo, una gran automotriz que hoy está prohibido su producción, lo más probable es que esté alquilando su local, porque seguramente estas grandes automotrices no hacen grandes inversiones ante la posibilidad, por lo menos en nuestro país, de que en cualquier momento pueden llegar a irse. Entonces se dice, ¿y qué pasa? Bueno, el caso fortuito en la locación de cosas está prevista en el Código Civil argentino, en una vieja norma que ya tenía el Código de Deberes, que dice que si la cosa no puede ser usada por caso fortuito, entonces el locatario puede resolver el contrato. Pero el caso fortuito debe recaer sobre la cosa misma, dice el 1093. Es decir, que no haya podido usar porque el inmueble, por un caso fortuito, no ha podido ser usado por el locatario. Pero este no es un caso fortuito que recae sobre la cosa, sino que está recayendo sobre una posibilidad de uso. Entonces la doctrina va a tener que reconfigurar un supuesto que estaba previsto para otra realidad, si es que se le quiere dar protección a ese tipo de locatario, porque ha quedado desprotegido. Y con respecto a las obligaciones de medio de resultado, profesor Milo Ruiz, sí, efectivamente el artículo 774 distingue entre las obligaciones de medio de resultado. Es una categoría que en la Argentina es utilizada, es una categoría central en la teoría de las obligaciones de hacer, y a la hora de determinar responsabilidades, sobre todo por incumplimiento, tenemos ahora esta norma y un parangón en normas de responsabilidad civil diciendo que si la obligación es de resultado, la responsabilidad es de tipo objetivo, y que por lo tanto el deudor no se puede liberar probando la diligencia, sino solamente el caso fortuito. Esto como, nada más que como un dato del hecho comparado que puede servirles.
Yo quisiera intervenir. A ver, hay varios temas que ustedes han tocado que me parecen muy, muy interesantes, ¿no? En el caso de las leyes de excepción, por ejemplo, me traía a la mente el famoso tema sobre el cual en su momento no había ninguna ley de excepción, del caso Caprón y la excesiva onerosidad de la prestación, la terrible imprevisión, ¿no? De este ingeniero que en la guerra franco-prusiana, antes de la guerra franco-prusiana, había sido contratado para hacer unos canales de regadío y al final resultaron excesivamente onerosos, entonces pidió que se aumentara la contraprestación que le tenían que pagar y la Corte de en primera instancia, dijo que no, le dijo que sí, y la Corte de Casación francesa dijo que no. Entonces ahí se planteó el problema. Luego ya vinieron leyes de excepción en otras épocas, por las cuales se trató de regular esto, y luego ya vino la regulación de este tema en algunos códigos del siglo pasado, entre otros el italiano y el código peruano. Pero, y me hacía recordar, por ejemplo, porque una de las figuras que también se ha mencionado por varios colegas en algunas conversaciones que yo he tenido, es el tema de la excesiva onerosidad de la prestación. ¿Estaríamos ante la posibilidad de algunos supuestos de remediar por excesiva onerosidad de la prestación? Bueno, puede ser, ¿no? Tendríamos que ver el tema casuístico, ¿no? No estoy muy convencido de eso, pero es posible que se trate de una salida. Entonces, si esa fuese una salida para algunos problemas, fíjense ustedes cómo a veces algunas normas que no son utilizadas prácticamente en los códigos, mientras hay épocas de estabilidad, sirve tenerla, es mejor como los seguros, no es mejor tenerlo y no usarlo a necesitarlo y no tenerlo. Bueno, esas normas están para eso, ¿no es cierto? Entonces, de repente la excesiva onerosidad también nos soluciona algunos problemas. Ahora, en relación a las leyes de excepción, yo no sé si convenga dar leyes de excepción. Creo, ¿por qué? Porque la ley de excepción va a meter en el mismo saco a todos. Es decir, por ejemplo, una ley de excepción sobre arrendamiento, sin duda, va a beneficiarse aquel que no necesitaba el beneficio y también se va a beneficiar el que sí necesitaba el beneficio, ¿no es cierto? Entonces, es una situación que no puede medir el caso concreto. Yo esperaría para ver que si el piso está parejo en la medida de si las personas, como decía Fernando, las personas, extiendo lo que Fernando decía para los abogados, que deben tratar de hacer que las personas entiendan y el cumplimiento y el buen cauce pacífico de sus relaciones jurídicas, para que las personas también lo entiendan así, ¿no es cierto? Y tengan la debida tolerancia para entenderlo. Ahora, yo creo también que ver el problema o apreciar el problema en plena ejecución de la pandemia, en plena producción de la pandemia, es algo difícil porque no nos da la perspectiva. La perspectiva, por definición, la da la distancia, no la inmediatez. Con inmediatez no tenemos perspectiva. Pero estos son unos primeros acercamientos que a lo mejor son ratificados cuando esto ya haya pasado, o a lo mejor no. Es cuestión de ver cómo va el tiempo. Y luego el tema de los abogados, ¿no? Los abogados, pues al igual que otras personas, si somos contratados para brindar servicios, yo creo que no se nos podría objetar el pago, por ejemplo, si la prestación la podríamos haber ejecutado y la hayamos ejecutado en esta cuarentena. Es decir, si pudiéramos haber trabajado en cuarentena, nadie discutirá y entregar el trabajo en algún momento de ella, difícilmente nos podrán discutir el honorario. El gran problema está en aquellas gestiones para las cuales somos contratados y que implican, ¿no es cierto?, la realización de actividades fuera de nuestra casa o de nuestro estudio de abogados. Ahí vendrá el problema y ahí justamente tendremos también que entrar nosotros mismos ya no a negociar por terceros, sino a negociar por cabeza propia, ¿no? Ahí será el problema también. No, solamente quería decir eso para fomentar la discusión, que agradezco todos los comentarios, ¿no? Muchas gracias, Mario. Nosotros Argentina incorporó la teoría de imprevisión en 1968. Con la reforma. Una gran reforma, la reforma Borda, y para los peruanos Borda siempre fue un apellido conocido, ¿no?
Y la verdad que en un país tan inestable como el de la Argentina, desde todo punto de vista institucional, económico, financiero, ha servido en innumerables veces para readecuar y reconstituir el equilibrio contractual. Los jueces lo han usado muchísimo. Yo me acuerdo, hace unos años me invitaron a Chile a hablar sobre la imprevisión y me decían, ¿pero qué es esto? Y le digo, no tengo duda que para ustedes hablar de que por un evento extraordinario que haya cambiado el equilibrio contractual o la ecuación económica del contrato, alguien pueda determinar cuál es esa ecuación económica, algo que Arturo Caumón está diciendo mucho, dice, ¿por qué el juez se tiene que inmiscuir? ¿Por qué no son las partes, no? Pero claro, cuando las partes no escuchan, hay alguien, o permitimos la injusticia contractual o alguien lo readecúa de la mejor manera posible. Bueno, y la imprevisión es una buena, para nosotros ha sido siempre una buena herramienta. Así que les dejo eso como experiencia solamente. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, profesor. Y yo quería preguntarle al panel, a raíz de una conversación que tuvimos con el profesor Castillo hace un par de días, una discusión, no discusión, sino un intercambio de ideas sobre un tema académico muy interesante, y era, ¿qué opinan sobre la posibilidad de buscar canales alternativos para el cumplimiento de la prestación? Porque estamos acá ante una novación, una dación en pago, qué pasa con el principio de identidad, teniendo en cuenta siempre el tema de la alocación de servicios como tema, como característica de este contrato, el tema personalísimo y el tema de la temporalidad, ¿no?, que busca este contrato. Porque yo creo que la respuesta a cada contrato o a cada situación jurídica va a ser depende. Cada situación jurídica es una isla aparte que requerirá una atención y un examen diferente, pero sin duda esto se podría prestar a casos donde el deudor de mala fe diga, ya no me interesa la prestación, por más que pueda ser cumplida perfectamente por un canal alternativo, tecnológico o no, o entonces acá el tema de la buena fe, tanto para el deudor, para el acreedor, se vuelve un tema trascendental para ver cómo es que se ejecuta la prestación y de qué manera enfrentamos el contrato, si es que estamos ante la aceptación de un cumplimiento diferente, ante una renegociación o ante un tema de resolución contractual, siempre en el marco del contrato de locación de servicios, ¿no? Si me permiten, fíjense, volvemos a donde empezamos con Mario, ¿no? Son problemas nuevos porque vinieron todos juntos, pero están en la historia, ¿no? Y los grandes principios generales que sin duda los marcaron los romanos y luego la historia de la doctrina y los jueces fueron armando las reglas particularizadas, pero hay grandes principios, ¿no? Y en las obligaciones de hacer, el principio del cumplimiento personalísimo tiene su límite en cuando si lo cumple un tercero y el interés del acreedor lo mismo se ve satisfecho, el pago por tercero es válido y el deudor, el acreedor, no podría oponerse válidamente. Por otro lado, la identidad de pago y la falta de identidad de pago también tiene su límite, porque no cualquier defecto en el cumplimiento da la posibilidad para que el acreedor no la reciba. Es larga la tradición del derecho nuestro diciendo no cualquier incumplimiento puede permitir que el acreedor no reciba la prestación y resuelva. Precisamente tanto el principio de identidad como los principios aplicables a la resolución dice que el incumplimiento debe ser grave, debe ser un incumplimiento esencial, debe haber un incumplimiento, vuelvo a que frustre el interés del acreedor. Por lo tanto, volvemos nuevamente a los grandes principios que van a tener que matizar la aplicación textual
de ciertas normas que siempre son matizadas por estos grandes principios, no me cabe duda. Si me permiten, con la veña del panel, para mí es muy importante que en estos días el principio de buena fe contractual pueda tener un vigor fundamental, ¿no? Si nos ponemos en supuestos, en determinados contratos, bien el acreedor o el deudor pueden estar pensando en fórmulas como la conservación del contrato, y habrá que tener en cuenta un análisis primero del contrato, ver si tenemos la cláusula de caso fortuito, fuerza mayor, cuál ha sido el alcance que las partes le han podido dar, porque si estamos frente a un contrato de suministro, va a ser distinto a un contrato de locación de servicios, un contrato de arrendamiento. Ver, por otro lado, la predisposición que tengan las partes, porque este estado de excepción, por lo menos aquí en el Perú, y entiendo que lo mismo pasa en Argentina, no suspendió todo tipo de actividad empresarial. Hay actividades que bajo la alimentación y rubros permitidos por ley siguen funcionando. Y ellos no podrían ampararse en un supuesto de que tienen una imposibilidad de que se realice la prestación. Me parece que estos 30 o 60 días deberían ser pues una posibilidad de suspender las prestaciones de mutuo acuerdo a fin de conservar el contrato. Creo que la esencia de la buena fe en estos días implica que todos enfrentemos este hecho extraordinario, esta pandemia que en buena cuenta podría permitir que las partes conserven el contrato. Sí, si me permites, Milo. Claro, acá estamos, digamos, por lo menos en el Perú casi siempre se empieza el curso de obligaciones hablándole a los chicos sobre el principio de identidad, porque es la primera norma del libro de obligaciones en el Código peruano, ¿no? Y entonces, hoy que tengo clase más tarde, les voy a decir justamente que lo que les había hablado 2 clases atrás, hay que relativizarlo mucho, porque en realidad eso es así. Es decir, bueno, ni hablar con el caso de la innovación legal, o sea, si la disposición legal implica que no hay clases presenciales, pero que sigan las clases, bueno, pues las clases no pueden seguir de otra forma sino a distancia. Y habrá que adecuar. La clase no será la misma, pero, vamos a decirlo así, el principio de identidad no se respetará en exactitud, pero lo que se ejecutará será bastante similar a aquello que se debía ejecutar, tratando evidentemente de ejecutar esa obligación conforme a lo dispuesto por el artículo 1362 del Código Civil, que manda que, entre otros aspectos, los contratos deben ejecutarse conforme a las reglas de la buena fe. Ahora, eso implica evidentemente que el acreedor tenga la flexibilidad suficiente para aceptar ese cumplimiento, y también que se trate de una obligación en la que no exista mayor problema para la ejecución a distancia. Justamente en esta conversación que teníamos el otro día con Milo, ¿no? Hablábamos la del psicólogo que él ha mencionado, y él me decía, bueno, con el problema de la clase no hay problema, pero el psicólogo decía, el paciente le va a poder contar a distancia todo el psicólogo, sabiendo que hoy día pueden chuponear o interceptar cualquier comunicación y todo el mundo se enteraría de las cuestiones tan íntimas propias de una consulta psiquiátrica o psicológica. Entonces el tema es complicado, ¿no? Porque el límite va a estar evidentemente cuando el acreedor, por la naturaleza de la prestación, no pueda aceptarla o ponga en riesgo determinados valores o determinadas situaciones que en otras circunstancias, como dictar una clase, una conferencia, conversar de temas, qué sé yo, que no sean pues de índole personal, sí podría realizarse, ¿no? Eso es bien importante. Pero, bueno, flexibilidad y buena fe, no queda otra. Eso es. Eso es. Roger, no sé si nos quieres compartir alguna reflexión. Bueno, yo la reflexión final es lo que dijo el profesor Castillo, Fernando, y también el profesor Milo, ¿no? Respecto a la presencia de la buena fe en estos días, no solo en el contrato de locación, el contrato de arrendamiento, el contrato de suministro, y es importante finalmente generar este tipo de conversatorios, de debates. Hoy en día la educación cual ya es una obligación, y colaborar. Agradecer la presencia del profesor Castillo, del profesor Fernando y al profesor Milo. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, profesor Fernando, profesor Castillo, profesor Vidal. Para mí ha sido de nuevo un encuentro
emocional, ¿no? Ustedes lo saben. Así que me voy ya aquí, son las 7 de la tarde, ¿no? Todavía tenemos, estos aislamientos nos implican que hemos cambiado un poco los horarios, así que se extienden los horarios, pero seguramente esta noche podré dormir mucho más tranquilo que otras noches. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Para todos quienes nos están escuchando. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Chao, 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 chao.